Hola, tengan todos muy buenas noches. Vamos a meditar un poco acerca de la conversión de Pablo. Por eso les voy a invitar a abrir su Biblia en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, verso del 1 al 19. El tema de hoy es una conversión verdadera. Una conversión verdadera. Muchos se preguntarán qué es una conversión verdadera. Muchas veces quizás nosotros mismos nos preguntamos si realmente hemos hecho una conversión verdadera a Cristo. Si en verdad nos hemos convertido realmente a Cristo. Pues hoy vamos a platicar de ese tema tan especial. Vamos a platicar de ese tema que no muchos quieren oír. Porque a muchos les lastima el corazón. Porque muchos están buscando escuchar cosas que les endulcen los oídos. De acuerdo a sus concupiscencias. Muchos están buscando sermones que le alimenten el oído, más no el alma. Muchos quieren escuchar acerca de prosperidad, acerca de bendición, pero muy pocos quieren escuchar acerca del verdadero evangelio que nos dio Cristo Jesús. Confrontar el pecado, mostrar los juicios de Dios y la justa ira de Dios. Pero también mostrar que en medio de esa ira, en medio de esa justicia, Dios nos ofrece su amor también. Dios nos ofrece su misericordia. Porque antes que venga la ira de Dios, Él va a mostrar y Él va a manifestar su amor y su misericordia. Y su amor y su misericordia ya los manifestó. Fue hace más de 2000 años en la cruz del Calvario cuando Cristo murió por cada uno de nosotros. Capítulo 9 dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajeren presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Vamos a dejar hasta ahí. En los primeros 2 capítulos vamos a ver la condición de Pablo. El primer punto que vamos a tratar es la condición del ser humano. ¿En qué condición nos encontramos? Podemos ver el versículo 1 y 2 que Pablo se encontraba en una condición que era perseguidor de la iglesia, que era un asesino de la iglesia, que era el hombre más temido por los cristianos perseguidos en ese entonces. Dice que Pablo iba rumbo a Damasco. Y Pablo había pedido cartas para ir a Damasco y ir a matar gente. Pero la pregunta es, así como Pablo se encontraba en una condición de asesino, así como Pablo se encontraba en una condición de un verdugo, del hombre más temido, ¿en qué condición te encuentras tú? ¿O en qué condición te encontrabas antes que Jesús te encontrara? Porque según las Escrituras, según este pasaje que encontramos, que leímos hace poco, según este pasaje, Pablo no encontró a Jesús. Jesús encontró a Pablo. Jesús encontró a Pablo. Yo no sé en qué condición te encuentres. Puede ser que seas un Pablo, un Saulo de Tarso en ese entonces llamado. Pero Dios no hace excepción de personas. Y lo que la sociedad desprecia, a lo que la sociedad le teme, a lo que la sociedad lo ve como inmundo, como vil, Dios lo usa para manifestar su gloria. Dios lo usa para manifestar su poder. Porque su palabra dijo Jesús, que no os admiremos si en el cielo vemos entrar a prostitutas, a recaudadores de impuestos, asesinos. No os admiremos, porque por tales he venido, dijo el Señor. Dios no vino por santos. Dios no vino por santurrones. Dios vino por pecadores, como tú y como yo, que en un tiempo nos encontrábamos lejos de Dios, pero Dios nos encontró. Jesús nos encontró. Jesús nos encontró. Jesús nos encontró.
Como segundo punto vamos a ver ese encuentro que tuvo Pablo con Jesús. Tú necesitas un encuentro con Jesús, al igual que yo, al igual que tú. Todos necesitamos un encuentro con Jesús. Y cuando encontramos y tenemos ese encuentro con Jesús, algo hermoso va a pasar con tu vida. Dice que Pablo yendo a Damasco, en el versículo 9:3 dice que aconteció que al llegar a Damasco le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Dice la palabra, Jesús le dijo a sus discípulos que no hay quien me llame Señor a menos que el Padre se lo haya revelado. Para tener un encuentro con Jesús, debes confesar y debes creer que Jesús es el Señor. Debes de tener esa revelación del Padre para llamar a Jesús Señor. ¿Y cuáles son una de esas cualidades o una de esas características en que tú vas a creer o en que realmente creemos que Jesús es el Señor? Primero, una rendición. Si tú crees que Jesús es el Señor, o si tú creíste que Jesús es el Señor, pues primero lo que vas a notar es que te vas a rendir ante Él. Pablo le dijo, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Nadie puede llamar a Jesús Señor si el Padre no se lo ha revelado. O sea que el Padre le reveló que quien estaba junto a Él era Jesús, el Señor. A Él solo obedecer, a Él solo honrar, dice Salmos 8. Debemos de honrar al Señor para que no perezcamos en el camino. ¿Realmente has conocido a Jesús como tu Señor o solamente lo has conocido como el único nombre o el nombre que aparece ahí en el Nuevo Testamento y no significa nada para ti? Tú puedes decir, sí, Jesús es mi Salvador. Pues estás demostrando que Jesús es tu Señor. ¿Te estás rindiendo a Él? ¿Te estás rindiendo a tu voluntad? ¿O estás rindiendo tu voluntad a las cosas del mundo? Entonces déjame decirte que en serio necesitas un encuentro con Jesús. Necesitas un encuentro con ese Dios, con el Dios de la Biblia, con el Jesús que aparece en zarzas ardientes, con el Jesús que aparece camino a Damasco. Primero tienes que reconocer que Jesús es el Señor y segundo tienes que rendirte a Él. Y si no lo has hecho, pues necesitas esa revelación del Padre para hacerlo. Y te estoy hablando a ti, cristiano. Te estoy hablando a ti que dices ser cristiano, que te haces llamar cristiano, pero no das frutos de arrepentimiento porque aún no has tenido un encuentro con Jesús, así como lo tuvo Saulo de Tarso y fue transformado en Pablo. Como tercer punto, una de las consecuencias de tener un encuentro con Jesús es la transformación. Es la transformación que tienes. Jesús le dijo, Pablo, ve a la ciudad que está cerca y ahí se te dirá qué hacer. Tienes que obedecer al mandato de Dios. El Señor te está diciendo, cuando lo aceptes, cuando tengas un encuentro con Jesús, entonces Él te dirá qué hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Aquí está todo en su palabra. Si amamos a Dios, y si tuvimos un encuentro con Jesús, vamos a obedecer su palabra. Vamos a obedecerlo a Él. Vamos a obedecer y vamos a dar frutos de arrepentimiento. A Pablo se le dio un mandato, que fuera a la ciudad más cercana y esperar. Pero ¿cuál es el mandato que Jesús te está dando en este momento? Es que obedezcas sus mandamientos, es que obedezcas su palabra. No hay ningún otro mandamiento, no hay ninguna otra revelación más poderosa que esta. Una transformación, además de llevar una obediencia, también los que te rodeaban, todo tu círculo de amigos te van a abandonar, porque ya no vas a hacer cosas que a ellos les gustan, porque tu círculo de amigos que antes preferían llevarte a fiestas, a cosas. Si estás en casa, Ensure te tiene.
a cosas que no agradan, pues esos mismos amigos te van a dar la espalda. Esos mismos amigos te van a dar la espalda cuando vean que en ti ha habido una transformación, cuando vean que en ti ha habido un cambio. Y no te admires si ya no te invitan a comer, y no te admires si ya no te invitan a andar con ellos, y no te admires si no te invitan ya a sus reuniones de Zoom, o si te eliminan de su grupo en WhatsApp. No te admires, es parte de las consecuencias. Es parte de las consecuencias que vas a tener. Porque el versículo 9 dice que los amigos o los que andaban con Pablo lo llevaron a la ciudad. Y la palabra dice que no se quedaron ahí, sino que ellos se fueron. Imagínense en el contexto. Imagínense que ustedes están en ese momento ahí. Y esa pelea que tuvieron con Pablo. No, vente con nosotros, estás loco, no te quedes ahí. Pablo dijo, no, tuve un encuentro con Jesús, voy a obedecer la voz de Dios. ¿Sabes qué, Pablo? Estás loco, quédate ahí. Pero si se llega a dar cuenta los maestros de la sinagoga, si se llegan a dar cuenta el Sanedrín, te van a apedrear, te van a perseguir. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio, Pablo? Jesús me habló, tuve un encuentro con Jesús, le respondió Pablo, me imagino. Yo voy a obedecer su palabra. Se fueron sus amigos, sus compañeros de batalla, los que andaban en persecuciones se fueron. Y no solo eso, dice en el versículo 9 que Pablo no comió. No comió. Se metió en un ayuno forzoso. Y no es porque él no quería. Me imagino que le ofrecieron comida, sino que Dios puso en el corazón de Pablo no comer. ¿Por qué? No lo sé. Solo Dios sabe qué pasó en ese instante. Solo Dios sabe que Pablo pasó esos 3 días. Y me atrevo a decirlo, que esos 3 días los pasó en intimidad con Jesús. Los pasó en intimidad con Dios. Solo imagino al Espíritu Santo entrando a la habitación de Pablo y cubriendo de gloria. Y Pablo no quería salir de ahí. Quizás Pablo reflexionaba sobre que iba a perder todo lo que tenía lo iba a perder. Reflexionaba, claro que sí, podría ser. Pero también escuchó esa maravillosa voz de Dios 3 días antes. Quizás muchas veces nuestro pasado nos sigue, o quizás pensemos que nuestra vida no merece ningún perdón. Quizás estemos en la condición de Pablo, quizás seas un asesino. O quizás no seas un asesino, sino que tuviste un pasado oscuro. Un pasado de fiestas, un pasado de alcohol, un pasado de drogas. Y quizás te sientas la persona más despreciada de la sociedad. Tu familia te puede rechazar, incluso tus amigos. Pero Pablo es un gran ejemplo de que no hay nada imposible para Dios. Y Él puede usar lo más vil del mundo, Él puede usar lo más vil, lo más despreciado. Y aquello lo que el mundo llama basura, aquello lo que el mundo llama escoria, para Dios es un tesoro. Y Dios lo puede utilizar como un instrumento útil para su gloria y para la expansión del reino de los cielos. Y Pablo, después de ser un gran asesino y perseguidor de la iglesia, fue convertido en uno de los mejores predicadores con más unción de la historia. Y fue el escritor de casi toda la doctrina de la gracia en Romanos. ¡Wow! ¡Qué libro más hermoso! ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que Dios no puede hacer en tu vida? Dios lo puede hacer todo, solo entrégale a Él. Solo entrega tu vida a Jesucristo y verás cómo todo va a cambiar en tu vida. Y todo va a empezar a tener sentido. No lo pienses más. Busca a Dios, no lo pienses. Con eso me despido. Les saluda su amigo y hermano David Medrano desde El Salvador. Dios les bendiga.